Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar una vez más con ustedes para recibir el mensaje de nuestro Señor a través de las Escrituras, a través de su presencia, esperando que su Espíritu Santo en esta noche nos asista para poder exhortar la palabra y que toda la iglesia sea edificada. Amén. Vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor y se encuentra en el libro de Romanos. El libro de Romanos, en 12, versículo 13, dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amados, el propósito de Pablo era presentarse delante de los romanos, la iglesia romana, y dar también una muestra de su mensaje antes de llegar a Roma. Y habla de esto de la hospitalidad, Cuando nosotros nos preguntamos qué es la hospitalidad, es una buena disposición para dar la bienvenida sincera a los huéspedes, sin importar quiénes son, ni a qué hora o en qué hora van a llegar, ¿cierto? Estamos esperando, ¿cierto?, a los invitados. Si hablamos de congregación, ¿cierto? O si también hablamos de nuestra casa. Entonces vemos que la hospitalidad tiene que ver con la generosidad del alma del ser humano. Para eso Dios tiene que estar en el corazón del ser humano. Para eso tiene que estar la presencia de Dios en cada una de las personas, para que pueda existir la hospitalidad. Porque tiene que ver con una nobleza, tiene que ver con la generosidad, tiene que ver también con el respeto a las personas. En la Biblia, lengua actual, dice: para que compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Hoy día se predica un evangelio de prosperidad, pero la palabra del Señor a nosotros nos muestra que existen pobres dentro de las congregaciones. Por eso Pablo dice: compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia y reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. Entonces la hospitalidad tiene que ver con recibir visitas, ¿cierto? Cuando se recibe visitas, la atención está en la familia anfitriona. O sea, en otras palabras, cuando se reciben a las personas, el hogar debe estar impecable, ¿cierto? Los alimentos deben estar preparados, abundantes. Y lo que más primordial de todo esto, que los que van a recibir tienen que parecer descansados y de buen humor. Entonces la hospitalidad se concentra en los que van a venir, en los que vienen. Por eso tiene la hospitalidad que hacía Jesucristo, ¿cierto? También tiene que ver con la necesidad de los otros. Sus necesidades, en las necesidades que ellos tienen. Hay que darle un lugar donde estar, un lugar, alimento, nutritivo, prestar atención, oído, ¿cierto?, a lo que ellos conversan, estar atento, aceptar, ¿cierto?
También esta hospitalidad se puede brindar también en un hogar desordenado, pero puede brindarse alrededor de una mesa en la que el plato principal quizás sea una sopa, no sea tan abundante, ¿cierto? Hasta puede ser que el anfitrión y los visitantes realicen las tareas en conjunto. En general eso pasa cuando nosotros invitamos amigos, ¿cierto? Compartimos todas las cosas, uno hace una cosa, otro hace otra cosa, y eso es lo que se da en una hospitalidad, ofrecer hospitalidad. Pero, por ejemplo, si la persona está cansada, no teme ofrecer hospitalidad. Cuando está demasiado cansada, demasiado ocupada, o pobre para atender adecuadamente a los visitantes. Por lo tanto, amado, Pablo hablaba a los romanos con esta hospitalidad, y esta hospitalidad tiene que ver también con ministrar a los santos, como dice en Romanos 15 del 25 al 26, para ministrar a los santos. Entonces, ¿qué es lo que significa ministrar? Ministrar tiene que ver con el cuidar de los demás, a la manera de Cristo. Ministrar es amar como nuestro Señor nos amó a nosotros. Eso es ministrar. Cumplir el mandamiento de amar también a nuestro prójimo. Eso también tiene que ver con la ministración a los demás. Tiene que ver con la hospitalidad a los demás. Es el fruto. El fruto que da el Espíritu Santo de una preocupación por su bienestar de la persona, ya sea temporal, ¿cierto? Nosotros tenemos que entregar, ¿cierto?, la palabra del Señor. Cuando se entrega la palabra al Señor, se está ministrando la palabra del Señor. Tiene que ver con mucho también con la hospitalidad. La hospitalidad no es algo simple que nosotros siempre lo semejamos cuando viene a nuestra casa, no. Es más profundo en las Escrituras. Entonces, nuestro Señor dio un ejemplo de la ministración durante su vida. Él ministró a los santos, Él ministró a las personas. Entonces, dar significa suministrar a alguien algo. Lo que yo tengo, te lo doy. Es lo que decía Pedro cuando estaba el paralítico en el templo de Hermosa. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Te doy lo que yo tengo. Levántate en el nombre del Señor. O sea, es suministrar, entregar lo que Dios nos ha entregado en nuestra vida. Ofrecer sanación. Pero la sanación viene del Espíritu que nosotros nos usa como instrumento, ¿cierto? Porque la Biblia dice, id y predicar el Evangelio de Jesucristo, poniendo las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Entonces esto tiene que ver todo esto está relacionado con la presencia del Espíritu, el consuelo, el ánimo, el amor a los demás. Todo eso está relacionado con Jesucristo. Entonces Jesucristo, amada iglesia, dio servicio o ministró a familias. Dio el servicio a la familia. Él tuvo la hospitalidad de servicio, ¿cierto?, de ministrar a la familia, a los amigos, a los vecinos, a los extraños por igual. E invitó a conocidos y seres queridos a disfrutar de las abundantes bendiciones de su evangelio. Eso es ministrar. Eso es también tener hospitalidad. La hospitalidad tiene que ver con la ministración. Son sencillos actos de servicio, de amor, que proporcionan un modelo de cómo debemos ministrar hoy día. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día? ¿Cómo estamos ministrando hoy día? Por eso el escritor a los Hebreos, cuando dice, no olvidéis de la hospitalidad,
porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sin saberlo. Entonces tiene que ver con la administración. Hospedaron ángel. ¿Quién hospedó a ángel? Abraham, ¿cierto? Lot. Ellos hospedaron ángeles. Cuando Dios visita a Abraham, eso lo habla en Génesis 18, versículos 1 y 2. Dios visitó a Abraham. Dice que vinieron 3 hombres, varones, aquí 3 varones que estaban junto a él, 3 hombres. 2 de estos hombres eran ángeles y el otro el Señor mismo, porque lo dice en el Génesis 18:1, y apareció Yahweh, o sea, Dios. Apareció Dios. Entonces, la Biblia a nosotros nos enseña, cuando nos habla del ángel del Señor, la palabra puede decir, puede traducirse a mensajero. El ángel del Señor se traduce a mensajero, o el ángel Señor es el que tiene la autoridad de Dios mismo, apareciéndose a Abraham. Génesis 16:10 dice, y le dijo también el ángel de Yahweh, el ángel de Dios, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Entonces, Dios mismo. El ángel también se ha sugerido que es una aparición de Cristo antes de su encarnación, antes que Él viniera a este mundo. O sea, nosotros vemos a través de la Escritura, amados, amada iglesia, que Cristo lo podemos identificar en muchos pasajes de la Biblia. Génesis 18, 3 al 8, cuando Abraham dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se detuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Ya, ahí ya nosotros, al leer el pasaje bíblico, estamos viendo la hospitalidad de Abraham a estos 3 hombres, a Dios mismo, ¿cierto? La hospitalidad también tiene que ver, ¿cierto? Que si muchas veces, si nosotros recibimos a alguien, es porque es como, no sé cómo decirlo, es un hijo del Señor, un hijo de Dios. Tenemos que recibirlo como corresponde, con hospitalidad. Abraham dice que le dijo, Señor mío, Señor mío. O sea, Abraham hablaba con el Señor, con Yahweh, en su manifestación. Entonces dice, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. O sea, la hospitalidad de Abraham está reflejada en su respuesta a estos hombres. También nosotros vemos a Lot también. Dice la Biblia en Génesis 19, 1, 2, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot dice que estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolo, Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaré vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Entonces,
vemos, amado, que practicar la hospitalidad. Ellos practicaban la hospitalidad. Cuando Lot dice que estaba a la puerta de la ciudad, era un lugar donde se reunían todos los funcionarios y otras personas para discutir los temas de actualidad, para realizar transacciones comerciales. O sea, la puerta de la ciudad era un lugar donde se demostraba autoridad y posición, donde podían verse y ser vistos ellos. Entonces Lot tenía una posición importante, quizás en el gobierno, estaba relacionado con alguien que lo tenía, ya que cuando llegaron los ángeles lo encontraron en la puerta de la ciudad. Quizás por eso Lot no quería salir tampoco de Sodoma. La puerta de la ciudad era el sitio para hacer comercio, un lugar donde los ancianos también juzgaban casos legales. Entonces, es posible, amados, que Lot fuera un líder de la ciudad. Y era tanta la hospitalidad de Lot que él porfió con ellos para que fueran, ¿cierto?, a su casa para lavarle los pies, para darle, ¿cierto?, un lugar donde ellos pudieran estar acogidos. Entonces, amado, dice la palabra del Señor, y fueron con él y entraron en su casa, le hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, dice, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo pueblo junto, desde el más joven al más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti? Esta noche, sácalos para que los conozcamos. Amados, amada iglesia, Sodoma y Gomorra había tal pecado y Dios ya había determinado un juicio para ese lugar. La Biblia dice para que los conozcamos. Dios ya tenía destinado la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esta palabra para que los conozcamos es un eufemismo que tiene que ver, amado, con la homosexualidad. Con la homosexualidad. El eufemismo siempre, cuando el escritor escribe con palabras más suaves, para que no se noten más fuertes. El eufemismo es una expresión más suave, decorosa, con que se sustituye otra considerada tabú o de mal gusto, o grosera, o demasiado franca. Y el eufemismo siempre nosotros lo vemos en la Biblia. Entonces, si nosotros habláramos, ¿cierto?, la palabra como debiera ser, dijéramos, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche para que tengamos relaciones sexuales con ellos? Entonces, es lo que había una abominación tan grande de pecado. Habían relaciones prohibidas. La Biblia habla, no te echarás con varón como mujer, porque eso es una abominación. Proverbio también habla, dice, abominación para lo justo es el inicuo, y abominación para el impío es el recto en su camino. Entonces, amado, estas abominaciones, lo que dice Dios a través de la Escritura, no hagan nada de esto, y eso lo dice en Levítico 18:24, no hagan nada de esto, o de lo contrario se volverán impuros. Los pueblos que ahora voy a expulsar del territorio que les voy a dar han cometido todas estas maldades
y tanto ellos como el territorio se han vuelto impuros. Pero ni uno de ustedes, ni los extranjeros que viven en su país, deberán comportarse tan mal. Entonces nosotros vemos, a través de la palabra del Señor, esto de conocer. Los hombres querían conocer a los ángeles, tener relaciones sexuales con los ángeles. Y esto para Dios es una abominación. Es una desaprobación. O sea, cuando hablamos de abominación, combina la idea de odio o disgusto de parte de Dios. Por eso Pablo también, cuando le hablaba a los romanos, y dice, por eso que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Estoy leyendo Romanos 1, 26, 27. Pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Ellos recibieron una retribución a su extravío. Entonces, cuando se predica la palabra del Señor, cuando se predica el mensaje de Dios, el evangelio de Cristo, no se predica para que a la gente le guste. Porque muchas veces se habla de que los predicadores son homofóbicos. No, amado. No, amada iglesia, lo dice la Escritura. La palabra de Dios se predica para que se arrepientan, para que sean salvos y tengan una vida eterna. Todos somos culpables delante de Dios. Todos. Recibiendo el castigo que cada uno le corresponde por causa del pecado. Entonces dice la palabra que Dios los entregó. ¿Los entregó a qué? A su retribución, a su extravío. Dios no tiene la culpa. Lo entregó a sus consecuencias de sus pecados. De sus pecados. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran. Sus malos pensamientos los llevaron a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. Romanos 1:24 lo dice eso. Y una mente depravada. Y como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. También Romanos 1:28. Entonces, amado, por eso que cuando Dios habla, cuando Jesucristo habla de la palabra del Señor, es para que no nos unamos a yugo desiguales con los incrédulos. Porque Pablo decía, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces, Pablo está describiendo a los incrédulos, a gente que está en pecado. Él nos da a entender que los idólatras, los adúlteros, los afeminados, o los que se echan con varones, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes o estafadores, estén automáticamente irrevocables, excluidos del cielo. Los cristianos vienen de clase de trasfondo, incluidos algunos de los mencionados. Hay muchos que Dios ha hecho un milagro en sus vidas. Y aún pueden estar luchando con los deseos malignos, pero deben continuar continuar muchas veces para que Dios, el Espíritu Santo, vaya trabajando en ellos. Pablo decía, y algunos de ustedes eran así, pero Dios los perdonó de esos pecados. Los limpió, los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. De lo que Pablo está hablando en 1 Corintios 6:11, y dice que Pablo establece con claridad que aquellos que pecan
en las formas dichas, pueden lograr que sus vidas sean cambiadas por Cristo. Solo Cristo, el que te hace libre, el que nos hace libre. Sin Cristo, el hombre es esclavo del pecado. Y aquellos que dicen ser cristianos y persisten en estas prácticas sin remordimiento, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. No es algo que se nos ocurrió a nosotros. O sea, tales personas necesitan examinarse para ver si realmente creyeron en Cristo. Por eso Pablo dice, algunos de ustedes eran así. Pero Dios los perdonó de esos pecados, los limpió, lo hizo parte de su pueblo. Y todo esto fue posible por poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Entonces, el Espíritu de Dios es el que trabaja. Pablo a Timoteo le habla de la sana doctrina, la doctrina de Cristo. Entonces, estas personas fornicarias, para los sodomitas, que hablan 1 Timoteo 1:10, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, por cuanto se opongan a la sana doctrina. Esa sana doctrina que es Cristo Jesús. Muchos se oponen a esto, se oponen a la palabra del Señor, se oponen a las cosas del reino de Dios. Esta doctrina es sana porque está de acuerdo con la palabra de Dios revelada en el Evangelio de Jesucristo. El maravilloso mensaje que nuestro Dios bendito nos ha encargado a nosotros enseñar. Por eso es lo que dice en 1 Timoteo 1:11. Y dice, y esta doctrina, la doctrina de Cristo, es la que incorpora y sobrepasa los mandatos de la ley. O sea, todos sabemos que la ley es buena, siempre y cuando se use correctamente. Entonces, la ley de Dios, ¿cierto?, que nos indica que nosotros tenemos que enseñarla. Practicar la hospitalidad, como lo que estábamos hablando, tiene que ver con eso. Tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo que es predicado. ¿A quién es predicado? A las personas que están en pecado. A las que están en pecado. Pero Jesucristo vino, ¿cierto? Él vino a entregar esta hospitalidad, esta disposición sincera, sin importar quiénes son, ni a qué hora van a llegar. Este es el momento que usted puede aceptar a Cristo. Este es el momento que el Espíritu Santo puede hacer algo en su vida. Este es el mensaje de Jesucristo. Practicando la hospitalidad con los pobres, con aquellos que tienen necesidad de Cristo. Esta hospitalidad tiene que ver con la administración de los santos. Tiene que ver con aquellos que quieran ser administrados por Dios. Así que en esta hora, amados, oremos al Señor. Busquemos de la presencia de Dios. Ya el Espíritu de Dios está aquí en este lugar. En el momento en que nosotros nos ponemos a predicar la palabra del Señor, el Espíritu de Dios está. Porque donde hay uno que está predicando, o dos o tres que están ahí, ¿cierto? Él dice que está en medio de nosotros. Así que por lo tanto, amados, te invito en esta noche a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por este tiempo, esta palabra. Haz tu voluntad perfecta en el cielo y la tierra. Gracias, Señor, por tener esta libertad de predicar tu evangelio, Señor, para que otros puedan recibirlo. Esta hospitalidad que tú nos das, Señor, para que nosotros podamos entregarlo a otros, para que ellos puedan ser sanados. Dios, en esta hora te damos gracias. Espíritu Santo, toca los corazones, las vidas de aquellos que quieren ser cambiados, ser uno de tus hijos, e inscríbelos en el libro de la vida, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús, por tu palabra.
Amén y amén. Damos gracias al Señor. Gracias al Señor porque Él es bueno, Él es bueno, Él tiene misericordia. Así que, amado, Dios te bendiga grandemente. Mañana, domingo, nosotros tenemos el horario de las 21 horas. Quizás a lo mejor vamos a estar predicando antes de las 21 horas, a las 7 de la tarde vamos a predicar. Amén. El mensaje de mañana. Igual, de todas maneras, si no lo puede ver, igual queda grabado. Compártalo con sus amigos, con sus vecinos. Y sabiendo que el Señor está siempre ayudándonos. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Que el Señor los bendiga grandemente y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén.